Ah, qué bien. Podemos verlo conectados. Muy bien. ¿Sí? Ya, entonces vamos a comenzar, vamos a dar la bienvenida. Agradecida también por el espacio ahí que nos dejaron hacer las reparaciones técnicas, que somos nuevas en todo esto también, del Instagram y todo. Me presento, mi nombre es Viviana, y coordinadora del proyecto UNINA, a propósito de este tema que vamos a tratar, de la importancia del derecho a la infancia y la adolescencia. Hemos también hecho otro tipo de presentaciones al respecto, y hoy en conjunto, transmisión también paralelo, lo estamos haciendo con Proyecto Mi Derecho es Derecho. Agradecida también de Mariel, quien se ha sumado en esta iniciativa. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas, así que bienvenida también a este nuevo proyecto, esta nueva idea. También con ustedes está, y agradecida también de su presencia, la profesora abogada de la Clínica Jurídica de la Universidad Andrés Bello, Celeste Mora, quien quiso también aportar a esta iniciativa, sobre todo hablar de este tema, considerando el hecho tan importante, ¿no? Que nosotros en la publicidad del video hablábamos que lamentablemente este tema se centra en un conflicto entre adultos y no así en algo tan importante que es el derecho a la infancia, ¿no? Entonces, profesora, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias, Mariel. Para mí es un gusto el poder estar con todos ustedes hablando de un tema tan relevante como es el derecho de alimentos, y que ha surgido con ocasión de esta noticia que afectó a una población importante, que es el retiro del 10% de los fondos de AFP. Qué increíble, estimados, como un reclamo social sacó a la luz problemas que han estado insertos en nuestra sociedad, como son los problemas del pago de pensión de alimentos. Esto nosotros los venimos viendo hace mucho tiempo, y es muy bueno que haya salido a la luz. ¿Y por qué? Porque el derecho de alimentos es aquel que reclama una persona por ley, porque esto todo está regulado, y lo voy a hacer lo más sencillo posible y no con lenguaje tan técnico, y que puede reclamar respecto de otra para que pueda de alguna manera, de acuerdo a su posición social, subsistir de una manera digna. Y aquí entra lo que es el interés superior del niño, niña o adolescente, que muchas veces se habla de menores, pero en realidad tenemos que ver que hay un niño, una niña y un adolescente, es decir, de hecho adolescente porque adolece, ¿ya? Todos aquellos que tienen menos de 18 años y de acuerdo a esa categoría. Y también implica una educación social. ¿En qué sentido? Que este derecho de alimento no solamente implica una alimentación que a veces nos consultan, sino que esto es mucho más amplio. Implica también educación, implica también vestimenta, implica también incluso recreación, implica también todo lo que tenga que ver insumos en sí que pueda dar una mantención a este niño o niña adolescente. Normalmente nosotros hablamos, estimada, que la pensión de alimentos la reclama la madre en contra del padre, pero últimamente también tenemos al revés, en donde el padre tiene el cuidado personal de los niños, de los hijos, y también ha presentado ya demandas de pensión de alimentos en contra de las madres, así que hoy en día se ha ido un poco diversificando este tema. Es cierto, hay que tener en claro también, como mencionamos mucho en nuestras publicidades, que la realización es material y es espiritual. El niño debe crecer con todo lo necesario para su subsistencia física y también su realización personal, espiritual, religiosa. Así es. Un paréntesis para también la gente que se está conectando por Instagram TV. Aquí, ya, acá nos están saludando, profesora. Acá saludamos a todos los que se han conectado. Bienvenidas y bienvenidos. Por favor, nos dicen con un dedito para arriba si se está escuchando bien y se escucha bien la profesora. Ahí todos los que se han conectado hasta ahora, agradecemos que nos confirmen con un dedito. No olviden que, bueno, esta grabación luego va a estar subida al canal de YouTube, y obviamente va a quedar también el enlace del IGTV de Instagram, no solamente de este en vivo, sino que también de la charla que estamos teniendo en Zoom. Profesora, aparte del derecho de alimentos, entendido como una obligación
Tenemos en Chile una mala cultura, el interés superior del niño ya no es tan interesante al parecer. Teníamos este cliché de que lo importante es que los niños estén bien y parece que ya no nos importan tanto. O sea, que hemos llegado a la retención del 10%, a quitarles los fondos a los deudores como última ratio para saldar estas deudas históricas que existen hoy en día también de pensiones de alimentos. Sí, eso es una realidad, Mariel, y por una sencilla razón. Cuando se pierde el foco del interés superior del niño, niña o adolescente y los problemas personales de los padres generalmente que se ven involucrados, dejan de lado el tema del niño, niña, adolescente y en sí lo toman como personal. ¿Y qué ocurre ahí? Se vulnera este principio. Esto lo hemos escuchado un montón de veces, las personas en sí conocen este interés, pero en sí, esta problemática interna hace que afecte al niño. Es decir, por ejemplo, que es lo típico que nosotros podemos ver en algunos casos, madre, padre, no se soportan, se llevan mal, tienen una mala relación, y voy a poner un ejemplo, hay una pensión de alimentos fijada, discuten, y el padre no quiere pagar la pensión de alimentos porque se lleva mal con la madre, o las típicas alegaciones que a nosotros nos señalan, es que no va el niño, no compra lo que yo digo, y esas pequeñas cosas hacen que no es que se afecte solamente la relación, afecta a la familia, afecta al niño, que independiente de la edad, ustedes vean cómo un niño observa desde su prisma un conflicto que en un principio no entiende. Y cuando Exacto. no lo entiende, lo asimila de la manera en cómo lo percibe, lo aprecia. Y ahí tenemos este problema. Claro. Ahí vemos la agresión, vemos las peleas de los padres. A veces es necesario también no solamente educar a los niños de estas materias, porque los metemos en un salón de clase, les enseñamos cómo tienen que ser no solamente los valores educacionales, sino que venimos también a enseñarlos, a educarlos en ética y en valores. Pero ¿y los padres? ¿Dónde está la educación de ellos de entender, como comenzábamos discutiendo, en este adultocentrismo, el adulto como centro de la discusión del problema? ¿Por qué no educar en la obligación de alimentos primero a los padres, entendiéndolos a ellos como el sostenedor y el protector de esta realización de los niños? ¿Qué nos pasa hoy en día como adultos que estamos tan acérrimos a discutir nuestros problemas que terminan siendo colaterales para los niños y ellos son la importancia? Mire, yo voy a hacer una opinión muy personal en este aspecto, porque el tema de las pensiones de alimentos nosotros lo vemos a nivel de tribunales, pero llegamos a tribunales porque los adultos no se pudieron lograr poner de acuerdo. Y es lamentable la situación, porque si en definitiva las partes pudiesen primar el interés de los hijos por sobre los intereses personales, no llegaríamos a tribunales, que en este caso es la última instancia de ponerse de acuerdo a algo, en donde hay tiempo gastado, algunas personas que no tienen los recursos, tienen que ir a las corporaciones de asistencia judicial, esperar un montón de tiempo, pedir mediaciones, ya las personas que en realidad tienen los medios económicos, ¿qué es lo que hacen? Pagan también, pudiendo ponerse de acuerdo respecto de una situación, ¿sabes qué? Nuestra relación no funcionó, tenemos hijos, ¿cuánto podemos aportar? Suena fácil, pero en lo social es complejo. Y de ahí yo creo que empieza una educación que no solamente es respecto a cuáles son los requisitos para demandar una pensión de alimentos. ¿Cuáles son los requisitos? Sabe que usted tiene que ir a mediaciones, que después tiene que, si la mediación sale frustrada, usted presenta una demanda. Todos esos son requisitos que nos podríamos ahorrar si socialmente pudiésemos vislumbrar que lo que principalmente se afecta es el niño. Y esto no es un tema de plata, no es un tema de dinero, no es un tema de montos, es un tema de primar que el hijo esté bien. Claro. Y eso se tomar en consideración cuesta. Yo conozco muchos casos que han llegado y dicen, ¿saben qué? Pongámonos de acuerdo, nos llevamos mal, buscan algún tipo de solución. Nunca se van a volver a lo mejor a querer las parejas, para que estamos con cosas. Pero la verdad sí conozco casos. Y cuando uno ve esos casos dice, sí, hay esperanza de que podamos, que la sociedad crezca en ese sentido. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Lo que ustedes están haciendo, las consultas que nosotros podamos ayudar, el hecho de que no tengamos que llegar a retener este 10% de fondos de AFP,
en medio de una pandemia que ha afectado a todo el mundo y que a todos le ha afectado económicamente, y en donde ha salido justo este tema de la pensión de alimentos, que yo creo que es muy importante el que lo tratemos, chicas. Bueno, a propósito de esto mismo, la pandemia nos trajo también una modalidad de trabajo en el ámbito jurídico que viene a causar un poco de revuelo, quizás paulatinamente también se va a ir integrando después cuando volvamos a los canales más formales y los habituales, pero junto con esto, el Poder Judicial puso a disposición el trámite fácil de la retención del 10%. Es decir, que como trámite fácil, las personas pueden comparecer en su nombre a través de la plataforma online y presentar el escrito de la retención del 10%. Exactamente. Entonces, esa es la invitación que ahora estamos haciendo a todos aquellos y aquellas que acá hay una consulta. Miren, acá olvidé aclarar, bueno, somos primerizas también, que las consultas las vamos a recibir a través del chat de Zoom, y también vamos a recoger también las consultas que se están haciendo ahora por Instagram directamente. Entonces, por ejemplo, acá ya hay una, entonces nosotros la vamos a anotar, y en los últimos 10 minutos que vamos a tener de ronda, ahí vamos a hacer ¿cómo se llama? El pimponeo de las preguntas. Perfecto, Eso. perfecto. A ver, yo les voy a proyectar, ¿cómo, Mariel? Vamos al análisis de la tramitación del 10 y nos vamos haciendo también una conversación amena respecto de cómo se va suscitando también la tramitación y qué dudas se presentan al respecto, que son las más habituales. Perfecto, veamos inmediatamente, les quiero proyectar una presentación. Denme un segundo. Déjenme compartir pantalla. Daniela, por ejemplo, ya tiene una pregunta acá, pero la vamos a guardar ahí para el último momento. La voy a tratar de anotar. Viviana, ¿me habilita, por favor, para compartir pantalla? La habilito. Porque usted está de anfitrión. Ya, profesora. Perfecto. Bien, para todos los que están escuchando y viendo, la idea es que podamos ver una pequeña presentación de en qué influye esta retención del 10% cuando hay una deuda de pensión de alimentos. Y principalmente, y aquí Viviana, Mariel, ustedes me van interrumpiendo en cualquier momento para que lo vamos aclarando. La principal pregunta que nos tenemos que hacer es ¿en qué consiste esta retención del 10%? Que le va a ser otorgado en este caso a las personas que soliciten su 10% a la AFP. Entonces yo les coloco acá en esta presentación que principalmente esta retención del 10% puede ser total o parcial del punto de vista de la pensión de alimentos. ¿Por qué total o parcial? Porque primero tiene que haber una deuda de pensión de alimentos. También el padre o madre que tenga esta deuda tiene que haber solicitado este depósito de fondo del 10%. Entonces, la principal pregunta que nosotros recibimos es, ¿qué ocurre? A mí me deben pensión de alimento, ¿y qué ocurre si el padre no solicitó el retiro del 10%? ¿Puedo de igual forma retenerlo? La respuesta a eso es no. Exacto. ¿Y por qué es no? Porque el padre o madre que deba la pensión de alimento tiene que haber solicitado, haber efectuado esa solicitud a su AFP para el retiro de ese monto de dinero, ¿ya? Ojo, es importante entender esto, ¿ya? Y también me han preguntado otro tipo de cosas, Mariel y Viviana, que son, ¿y yo puedo retener el 10% para pensiones futuras por si acaso? La respuesta también es no. ¿Y por qué no? Porque tiene que haber una deuda. Y la deuda implica que ¿sabe qué? Se estableció una pensión de alimentos por una sentencia, ya sea a través de una mediación que se aprobó ante el tribunal, y resulta que a mí me debe toda esta cantidad de meses. Ahí yo puedo. Entonces, primero, consiste en la retención del 10% de manera total o parcial, va a depender del monto. Si supera este monto total, obviamente se va a retener el completo. Si a mí me debe 1 millón de pesos y la persona tiene muchos más fondos, la verdad va a ser parcial, ¿ya? Aquí nos vamos a detener un poco entonces respecto de la deuda
porque no solamente podemos hacer la retención del 10%, también está la opción como trámite fácil del retiro del bono a la clase media. Exactamente. Las deudas, sabemos, los que tramitamos también en familia, y cifras que se han dado a conocer también por canales oficiales, son deudas bastante altas. Si con el $1.000.000 del retiro de la AFP no se salda la deuda que existe de pensión de alimentos, ¿podemos en conjunto pedir esta retención también del bono a la clase media? Se puede retener, pero no de la totalidad que se entregue. Ya ahí hay una limitación distinta al tema del 10%, porque ahí solamente se puede retener hasta el 50% de ese bono en este caso. ¿Y por qué? Esto tiene un tema de una naturaleza de lo que implica. O sea, ese bono en sí es lo que la persona dejó de percibir. Se entendería que son estas remuneraciones, los ingresos. Por eso tiene una limitación hasta el 50%, a diferencia de los montos de retiros de AFP. ¿Ya? Ahí es importante dejarlo claro, pero no implica que la persona no pueda solicitar los dos. Ahora, si la deuda de pensión de alimentos es menor a los fondos que se van a retirar de la AFP, obviamente el saldo que queda pendiente se le devuelve. Exactamente, a la persona que solicitó este 10%, ¿ya? El remanente. Por eso siempre hablamos del retiro total o parcial. También eso es importante, porque de hecho nos tocó en la clínica que un padre que debía pensión de alimento nos pregunta, ¿me van a retener el 10% total? Y su deuda, la verdad, él iba a retener bastante más, de hecho el tope, lo máximo. Pero su deuda era alrededor de 870.000 pesos. Entonces le explicamos en cierta forma que inclusive él podía saldar esta deuda que venía ya de meses y además iba a tener una ganancia. ¿En qué sentido? Que el remanente de lo que él solicitó iba a quedar para él. Entonces, por eso es importante entender que es una retención no del 100%, ¿ya? Va a ser del 100% de este 10%, aunque suena muy matemático, siempre y cuando la deuda sea igual o superior al monto del tope. Pero si es menor, va a ser solamente ese monto y el resto se le va a depositar a la persona que solicitó este retiro del 10%. ¿Ya? ¿Seguimos? Seguimos. Yo creo que íbamos. Perfecto. Entonces estamos claros que por qué salió a la luz el tema de la pensión de alimentos unido a este retiro de fondos de AFP. Yo más o menos les adelantaba cuáles eran los requisitos que se debían cumplir para realizar el trámite principal. El deudor de la pensión de alimentos tiene que haber efectuado la solicitud de retiro en su AFP. ¿Ya? Exactamente. O sea, eso es, la verdad, no tenemos cómo obligar a alguien en ese aspecto para poder voluntariamente querer hacer ese retiro, aunque muchos quieran hacerlo. Ya, de hecho, la típica pregunta, ¿cómo lo hacemos para obligarlo? No lo podemos obligar. No se puede, ¿ya? El segundo requisito que yo les comentaba es que esta pensión de alimentos haya estado fijada mediante una sentencia, ¿ya? Esto de firme ejecutorial no es un término netamente jurídico, pero para que lo entendamos, es que se haya llegado a un fallo ante un tribunal, o bien a través de la mediación se haya llegado a un acuerdo, y este acuerdo se haya ido aprobado al tribunal. También es importante eso, ¿ya? Yo aquí me quiero hacer una detención pequeña, Viviana y Mariel, porque es una de las típicas preguntas que siempre nos realizan en la clínica, es que las personas creen que yo llego y puedo demandar pensión de alimentos, y no es así. Ya la ley establece, sobre todo en 3 materias, que es obligatorio, hay que pasar por un proceso previo que se llama mediación. ¿Ya? Y la mediación es obligatoria hacerla, pero no es obligatorio llegar a acuerdo en ese proceso de mediación. Entonces, por ejemplo, si las personas no llegan a acuerdo en ese proceso de mediación, el mediador va a levantar, va a entregar un acta de mediación frustrada. No se imaginen un papel gigante porque es como una hoja carta donde dice acta de mediación y dice frustrada. La verdad es eso, ¿ya? Sí. Sí, para que no vean cuando dicen, oh, me van a entregar un acta de mediación frustrada, y de repente un patrocinado nos dice, y esto es, eso es, el acta de mediación frustrada. Teniendo esa acta de mediación frustrada, habilita a la persona para poder recién entablar una demanda de pensión de alimentos. Y ahí me viene otra pregunta, que es la que nos han hecho harto en este tiempo, es, yo nunca he hecho proceso de mediación, yo no tengo pensión de alimentos fijada por el tribunal, yo me puse de acuerdo con el padre de mis hijos y no me he pagado nada. ¿Puedo retener el 10%? La respuesta es no. No. ¿Puede iniciar el proceso de mediación y presentar una demanda? Por supuesto, en cualquier momento. Si lo quiere hacer ahora,
lamentablemente con todo el tema de la pandemia se torna un poquito más complejo, un poquito más lento, entre comillas, pero lo puede hacer. Se puede hacer igual, hay varias páginas disponibles en las cuales uno puede encontrar los centros de mediaciones más cercanos, y hoy en día en pandemia también están funcionando vía remota. Está mediacionchile.cl, mediación.cl, y se pueden agendar las horas. Los únicos datos que deben tener son los de la otra parte, a quienes van a demandar, con quienes quieren buscar arreglar, conversar, mediar, domicilio, nombre completo, y con eso se puede notificar a la otra parte. Hoy en día, maravilloso si es que tenemos los correos electrónicos, porque creo que esto online, como decíamos el otro día, vino para quedarse. Sí, no, y esto organizó otro tipo de avances que son muy buenos, como por ejemplo que las propias personas pudiesen hacer estas presentaciones ellos mismos a través de una página, sin necesidad de patrocinio de abogado, es decir, sin la representación de nosotros, sino que directamente y completando un formulario, y eso de verdad es una ayuda social, una ayuda también y tranquilidad a las personas para que puedan insertarse en lo que están haciendo, ¿ya? Y ojo, y el tercer requisito obviamente que esté la deuda, ¿ya? Y aquí es lo que repetíamos, quiero pedir para el futuro porque a mí me va a faltar en 3, 4 meses más, no se puede, tiene que haber una deuda, ¿ya? Tiene que hacerse, o sea, tiene que haber una deuda. Ahora, otra pregunta que realizan, a mí, que es la típica palabra que han salido en el último tiempo, la liquidación. ¿Qué es la liquidación? ¿Ya? Supongamos que hay un fallo, la persona, el padre tenía que pagar, voy a poner un ejemplo, 200.000 pesos por pensión de alimentos, no la ha pagado en los últimos 10 meses, ¿ya? No la ha pagado. Y resulta de que la mamá pidió constantemente que se fuera liquidando la deuda. ¿Qué dice liquidando la deuda? Que fueran calculando, palabra muy sencilla, calculando el tribunal cuánto debe el padre a la fecha que solicita esta liquidación. ¿Ya? Eso es la liquidación, es el cálculo que realiza el tribunal, el cálculo matemático en donde aparece el monto total de la deuda. La pensión de alimento era 200.000 pesos, no ha pagado los últimos meses, contrastan con los depósitos que se hace en la cuenta de ahorro a la vista del Banco Estado, que se abre para dichos efectos por regla general, y resulta que sale esa liquidación. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si su liquidación era de hace 4 o 5 meses? Y usted pide el 10% y no sabe cuánto debe ahora, ¿ya? Hoy en día con esta tramitación, el tribunal de oficio va a sacar esta última liquidación, ¿ya? O sea, usted va a pedir este 10% y automáticamente van a tratar de hacerlo lo más rápido posible, que es una pregunta también que nos han hecho bastante. Partamos de la idea igual que el Poder Judicial informó más de 4.000 solicitudes, o sea, no solicitudes de medidas cautelares respecto a la retención del 10%. Entonces, si ya hablamos de un salto tecnológico importante a la hora de poder tramitar personalmente, sin necesidad de un abogado, o sea, es el funcionario que está sentado en esa secretaría debe estar pero colapsadísimo. Mucho, mucho. La verdad, aquí también tenemos que ver de que esta adaptación del sistema tecnológico no quiere decir que esto va a ser automático. De hecho, hay resoluciones que fueron mucho más rápidas que otras, hay resoluciones que recién llegaron hace 2 o 3 días, y de hecho las presentamos mucho antes de la entrada en vigencia de la ley del retiro. Por lo tanto, ahí vemos que todas estas 400.000 y que se van sumando, van a ocasionar también una demora, ¿ya? Y eso también van a ser problemas que se van a ir, me imagino, solucionando a medida de que se vayan tramitando y a medida que vayan surgiendo, ¿ya? Eso es un problema, claro, Mariel, de los problemas que puede suscitar una tramitación de esta manera, de manera tan rápida. Y no solamente eso, o sea, está por un aspecto la rapidez con la que estamos intentando resguardar estos derechos, y lo otro también es que nos encontramos con una ley que es nueva. O sea, vamos a ver todos los errores también que se van a ir suscitando respecto de su tramitación en la medida también que vayamos haciendo el camino. O sea, es lo que comentamos el día de ayer, o sea, ¿qué va a pasar, por ejemplo, aquellas AFP que depositaron el monto total del 10%, debiendo haberlo efectuado en 2 pagos, y estaba en camino esta solicitud de medida cautelar para la retención y resulta que ya se depositó? Entonces también es un tema que va a entrar en discusión y vamos a tener que perseguir el cumplimiento de esos alimentos a través de la causa de cumplimiento que eternamente se ha venido tramitando de la misma forma. O sea, eso también va a ocurrir, ¿ya? No quiere decir que esto vaya a ser automático. He escuchado varios comentarios y noticias
que el Poder Judicial está haciendo esfuerzos tremendos para que esto pueda resolverse de manera rápida y eficaz. Y no me cabe duda de que lo están haciendo porque hay un tema de interés. Y aquí principalmente el interés del superior del niño, niña, adolescente que está en juego, ¿ya? Porque más un tema de dinero, ese es el interés que se puede haber afectado. Entonces, tenemos que ver cómo va surgiendo y qué problemas van a ir surgiendo a medida que se vaya tramitando esto. Pero lo importante es tener estos requisitos, ¿ya? Esos requisitos. Estos requisitos, y una de las grandes cosas que yo creo que es un avance tremendo, sobre todo para las personas, es que puedan hacerse trámites, presentaciones de manera fácil a través de la página web, y que antes también se podían hacer, pero esta tramitación virtual a través de la oficina judicial virtual, para las personas que no tramitan normalmente, se tornaba un poco engorrosa, era difícil para ellos, oiga, métese por aquí, ingrese acá, ingresa bandeja de escrito, o sea, era enredado. Fácil no era nada. No, fácil no era nada. Entonces tenemos esta página web, que es tramitefacil.pjud.cl, que vino vino a englobar todas aquellas presentaciones relevantes que pueden hacer las personas sin necesidad del patrocinio de un abogado, y que entre las cuales comprende la retención de este 10%, total o parcial. Y también aparece una opción que, a propósito de lo que me preguntaba Mariel, aparece la opción de poder hacer también la retención de estos bonos que se hagan con ocasión de la clase media, que también lo pueden hacer las personas. Ahí está la opción, lo único que hay que hacer es seguir las instrucciones. Pero lo primero para poder hacer este trámite, clave única. Este también es un tema que vimos anteriormente, la clave única. La clave única, la persona tiene que tener clave única para poder hacer estas presentaciones por sí solo. Si no tiene clave única, la verdad que aquí, por ejemplo, yo la pedí y se me olvidó. Si usted la pidió, obviamente la va a poder rescatar la clave a través de la oficina del registro civil virtual. Métase a la página del registro civil, ¿ya? Y ese es uno de los temas. Mariel. Pero respecto a la clave única, somos ya casi 19 millones de chilenos en este país, 9 millones de personas usan la clave única. Hoy en día en pandemia se han puesto algunos beneficios para no tener que salir de la casa, y ahí les voy a dejar luego en el chat, porque si ustedes ingresan al registro civil, pueden solicitar a través de un enlace la clave de activación de la clave única si es que ustedes nunca la han solicitado, porque si es que la han solicitado la pueden recuperar, como decía la profesora María Celeste, pero si es que nunca han tenido esa nunca han tenido esa clave única, solicitarla vía online. Les van a hacer una videollamada por WhatsApp y ahí van a entregarles el código para que ustedes activen esta clave. Yo les voy a dejar ahí ahora mismo vamos a dejar en el chat de la gente. Sí, para que lo coloquen acá, cosa de que pueda, en este caso, las personas, porque de hecho, que eran unas principales dudas, Mariel, que ahora la gente de repente va al registro civil y hace una tremenda fila para sacar clave única, pudiendo hacerlo de esta forma, y de verdad es mucho mejor, no se arriesgan, no se exponen, y lo mejor que todo lo podemos hacer online, ¿ya? Eso es lo importante. Clave única es relevante para hacer todo este tipo de trámites. Entonces usted saca su clave única, ingresa a la página de tramitefacil.pjud.cl, aprieta y le va a llevar a esta interfaz, esta página, ya a eso me refiero. Esto es lo que va a ver usted cuando se meta a la página de Trámite Fácil, ¿ya? Y cuando tiene esta parte de opciones, si ustedes se fijan, va a tener en la segunda opción la retención judicial del retiro del 10%. Si usted a lo mejor quiere pedir la solicitud de retención del aporte de la clase media, aprieta también la solicitud de retención del aporte de la clase media. Pero aquí, ustedes se tienen que ir a la opción. Aprietan leer más, ya les va a aparecer la opción acá de ingresar, y los va a llevar a que coloquen su clave única. Cuando colocan la clave única, acá, no es necesario, por favor, no se confundan con segunda clave, la clave única, ¿ya? Sí. Ahí es la que ustedes sacaron a través del registro civil, que ahora es online, ya es importante, eso es online, ya no es necesario ni pedir hora al registro civil, ni ir a hacer fila, es online, ustedes sacan la clave única, colocan la clave única, y fíjense que usted va a colocar su root, va a colocar la clave y autenticar. Cuando hace este tipo de completar esta parte, va a ingresar a donde usted va a seleccionar su causa.
Cuando hablo su causa, me estoy refiriendo a lo que vimos al principio. Que tiene que haber una pensión de alimentos fijada por el tribunal mediante una sentencia, o bien, si lo hizo por mediación y llevó a aprobación este acuerdo al tribunal, le va a aparecer ahí en mis causas y usted la selecciona. Aquí voy a hacer, y aquí Mariel también me puede complementar, las personas normalmente se nos enredan con respecto a la causa. ¿Cuál es mi causa? ¿Ya? Las causas, estimados míos, van a estar individualizadas por un número, ¿ya? Ese número nosotros le llamamos RIT, ¿ya? ¿Qué es RIT? En realidad el rol interno del tribunal, para que lo entendamos, pero el número de la causa, para que no nos confundamos. Y este número está compuesto de una letra, un número y un año, ¿ya? La letra es súper importante en familia, bueno, en general, porque me va a señalar la materia, ¿ya? Por ejemplo, la letra C, voy a poner un ejemplo, C 2019, no, voy a poner 202 del año 2019, ese es un ejemplo. La letra C significa contencioso, ¿ya? Pero ustedes a lo mejor van a tener una C donde ustedes demandaron la pensión de alimentos y después les va a aparecer un número causa que dice una Z, ¿ya? Entonces la persona lo típico que me pregunta, ¿pero qué causa presento esto? ¿Ya? Usted tiene que presentar en la causa Z, ¿ya? Si usted no tiene la causa Z, la presenta en la causa C donde usted hizo su pensión. Ahora, si se equivocó, ¿qué está haciendo el tribunal? Igual está enmendando esos errores y lo está enviando a las causas que correspondan. O inclusive, aquellas causas que no tienen causa Z, que Z significa cumplimiento, está generando nuevas causas para que la gente no se vaya a enredar. Mariel. Exacto, eso mismo quería aclarar yo. Las causas C, las contenciosas, es cuando hay dos partes que están en discusión, hay dos partes que tienen un conflicto que hay que solucionar. En estas causas contenciosas, cuando no está la causa Z habilitada, que es el primer trámite que muestra la oficina judicial virtual, dice, haz tu trámite fácil en tu causa Z, y uno dice, tengo pura C. Bueno, las causas C, ahí mismo se ingresa la solicitud. Y como decía María Celeste, la profesora, el tribunal ha estado haciendo un esfuerzo, redoblando esfuerzos, para si es que las causas C no tenían una causa de cumplimiento Z, se abriera una causa de cumplimiento. Porque mucho de lo que se exige en las causas de cumplimiento no se pueden para nada exigir en las causas contenciosas. Sí, y eso también puede provocar un estrés en la gente, porque hay personas que tienen más de una causa y no lo saben. Me pasó con un patrocinado que me señaló, yo no supe dónde subirlo y lo subí a todas. Entonces estaba súper preocupado, entonces yo le digo, mire, a lo más le van a decir en esta sí y en la otra no, así que quédese tranquilo si lo subió en todas. Pero es importante entender que siempre a nuestro caso, dentro del tribunal, va asociado a este número, ¿ya? La letra C significa contencioso, la causa Z significa cumplimiento, entonces hay otras letras también, la letra P significa protección, la letra E significa exhorto, la letra V significa voluntaria, la F significa violencia intrafamiliar, entonces uno a lo mejor tiene muchas causas y uno se enreda. Entonces, por ejemplo, este patrocinado que hizo las presentó en todas. No se complicó porque se enredó, dijo yo las presenté en todas. ¿Me trae algún perjuicio? No, a lo más en las que no corresponde le voy a decir, no, aquí no, pero en la otra sí, ¿ya? Entonces, aprietan su causa, ¿ya? Y cuando aprietan su causa, ustedes van a completar un formulario. Y el tribunal les da un formulario a completar, ¿ya? Y para eso me gustaría, porque hice esta parte para no enredarlo, me gustaría que pudiesen ver un video que dice aquí, donde muestra este formulario. ¿Les parece? Veamos ese video, cortito. Me dicen si se escucha, chicas. En el siguiente tutorial te explicaremos cómo realizar la solicitud de retención judicial del retiro del 10% de la AFP y la solicitud de retención del aporte a la clase media, todo a través de Internet. Ambos trámites son gratuitos y sencillos. Lo primero que debes hacer es ingresar a la página del Poder Judicial tramitefacil.pjud.cl. El navegador te llevará a otra página donde debes leer las instrucciones, ya que entregan información importante sobre lo necesario para estos trámites. Luego de eso debes elegir lo que se solicitará, ya sea la retención judicial del retiro del 10% de la AFP o la solicitud de retención del aporte a la clase media.
El navegador te pedirá ingresar con tu clave única del registro civil. Debes pinchar esta opción, ingresar tu root, clave y autenticar. Luego de esto debes seleccionar la causa y rellenar un formulario. Debes responder todos los datos obligatorios, guardar y enviar. Así quedará realizada la solicitud de la retención judicial del retiro del 10% de la AFP o la retención del aporte a la clase media. Lo que viene es que tu causa se actualizará y los juzgados de familia se contactarán con las instituciones correspondientes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias no pagadas. Recuerda, eso sí, que esto solo sucederá si el deudor decide retirar su 10% de las AFP o pedir el aporte a la clase media en el Servicio de Impuestos Internos. Te recomendamos hacer estos trámites de forma remota para evitar exponerse a riesgos en el contexto de la crisis sanitaria. Bien. Bueno, ahí en el video, de hecho, que está en el Poder Judicial, y yo esta presentación de todas maneras se las voy a compartir a Viviana y Mariel para que también la puedan difundir con todo el video, muestra en sí, y es un formulario, estimado, es muy sencillo el formulario. Usted coloca el relato de los hechos, va marcando, completa sus datos, guardar y enviar, es decir, está bien detallado en el formulario, que es una de las grandes, yo creo que mejoras que se hizo al sistema, en donde las personas en sí pueden completar un trámite por sí mismos sin necesidad de preguntar ¿qué hago acá? ¿Ya? Así que ahí es importante. Mariel. Avancemos con un poco la idea de tan históricamente y la eficacia de las medidas de apremio. Esto que sucede con la retención del 10% es una medida de apremio. ¿Qué significa una medida de apremio? Es la forma de buscar de que el deudor pague esta pensión de alimentos. Hoy en día las medidas que se toman contra el deudor son la retención de la licencia de conducir, la prohibición de la salida del país y el arresto nocturno por un mínimo, generalmente son 15 días renovables, exactamente. Sí. ¿Eficaces han sido estas medidas de premio? Creo que no tanto, porque llegamos al punto de la retención del 10% con unas cifras de deudas históricas. Ponemos en desmedro, considero, opinión muy personal, con estas medidas de apremio, la posibilidad del deudor de pagarlas, pero creo que esta ley anticipada nos trajo también buenaventuranza para los niños, sobre todo, que muchos dicen, y hay harto meme dando vuelta en redes sociales de los papitos corazón llorando, no voy a hacer la solicitud si es que te vas a dejar la plata. Hay algo que quizás no dijimos y que hace el trámite mucho más fácil, es que cuando uno hace la solicitud del 10%, algunas AFP han incorporado desde el inicio el señalar si uno es deudor de pensión de alimentos. Ese trámite facilita mucho más las cosas y bueno, también transparenta esta obligación y transparenta lo que conversábamos al inicio, o sea, el derecho de alimentos pasa por una obligación y por el interés superior del niño. Sí, eso es efectivo, Mariel. A ver, y esta opinión es en base a la práctica. No voy a emitir una opinión de que el cumplimiento del pago de estas pensiones de alimentos es rápido y eficaz, porque en muchas ocasiones no lo es. Ya tengo casos en donde hay personas que están año tras año solicitando reiteradamente medidas de apremio, y estas medidas de apremio, en palabras muy sencillas, implica tratar de alguna forma obligar a que esta obligación se cumpla, porque la persona, si tenía este monto, debería haber en este caso cumplido. Y si no tenía el monto, también tiene esa persona el derecho de poder haber ejercido, si le afectó alguna circunstancia, una rebaja de pensión de alimento, que también puede ser por alguna situación. Pero efectivamente el cumplimiento del pago de la pensión de alimento es, en muchos casos se torna lenta. Estos apremios, Mariel, que establece la ley, que, bueno, la ley que la establece es la 14.908, que en realidad no es para que la gente la pueda a lo mejor buscar y leer en un domingo tranquilamente, no es así, pero es una ley que establece ciertas medidas de apremio, y uno ¿qué hace?
La persona no cumplió, pide suspensión de licencia a conducir, pide en este caso el arresto. Partimos con un arresto no pleno que se llama, que es un arresto nocturno. Este arresto nocturno que queda a criterio del tribunal dependiendo de cuántas reiteraciones de incumplimiento se ha efectuado para poder otorgarlo. También solicitamos en este caso el arraigo, cuando sabemos cuando la persona también ha hecho muchos viajes fuera del país, y así sucesivamente vamos tratando de colocar en jaque a esta persona para que pueda en algún momento pagar, ¿ya? Y eso es lamentable, porque no deberíamos pasar a eso si tuviésemos presente que tenemos este interés superior del niño, que hay un niño que de verdad se tiene que mantener, no para a lo mejor ser millonario, ser rico, se tiene que mantener para poder subsistir. Y ese es el tema que a veces se deja de lado. Y por ese otro lado, lo que usted decía, Mariel, son lentas. O sea, de repente yo tengo patrocinadas que me dicen, me cansé, ya no quiero más, ya no doy más, ya no voy a seguir peleando por esto. Claro. Así es. Sí. El espíritu también del proyecto Cunina, a propósito de que nosotros como proyecto concientizamos también a los padres, o sea, cuando los padres y ese cliché dicen, no, es que nadie nos enseña a ser padres, nosotros como proyecto Cunina decimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si la labor más importante a nivel humanitario, ¿no? Que es ser padre, ser madre, también es bueno y necesario que nos vayan guiando a todas y a todos en este proceso. Profesora, quiero leer un poquito, tengo acá una resolución que da curso a la retención del 10% y quiero que la gente escuche estas palabras porque en esto radica el interés superior del niño, es un principio rector, es un principio que nos rige, es un principio que, muy frase cliché, los niños, lo importante es que los niños estén bien. Entonces, la resolución dice lo siguiente: considerando el mérito de los antecedentes y lo solicitado, teniendo en cuenta la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora que implica la tramitación respectiva, considerando el perjuicio inminente. Y bueno, y suscita palabras como necesario, urgente ejercer la potestad cautelar. O sea, hoy en día también tribunal en sus resoluciones demuestra este hecho, demuestra que si hoy en día las producciones de alimentos son de deudas bastante crecidas, es precisamente por lo mismo, porque es una necesidad urgente. Sí. Así es. Y no solo el tema de la tramitación de las necesidades económicas es lo esencial, ¿no? Sino que 1001 derechos que se ven vulnerados a lo largo de la historia de Chile, ¿no? A propósito de la gran deuda, o sea, nosotros como Proyecto Cunina, y también represento mi derecho al derecho, creemos que la gran deuda acá es con la infancia de Chile, más que con otro tipo de organizaciones, y también en la corriente del pensar del Proyecto Cunina es que si cuidamos nosotros la infancia, ¿no? Si cuidamos al niño, a la niña, tenemos que después tratar de despreocuparnos quizás del adulto, ¿no? O sea, es como enfoquémonos, y todos los grandes pensadores dicen, enfoquémonos en la infancia, enfoquémonos en los niños. Así claramente, ¿no? Hasta el gasto fiscal va a ser mucho menos si nos fijamos en el tema de la adultez, ¿no? Bueno, y no solamente en esto, Viviana, o sea, no solamente el tema de la pensión de alimentos que ahora ha salido a la luz, sino también en otro tipo de asuntos en donde el niño o niña a veces se ha descuidado. Ya se ha descuidado. Si esto no es un tema, insisto, no es un tema de dinero, no es un tema de montos, es un tema de interés. ¿Para qué va a servir eso? ¿Qué es lo que va a permitir? A eso se está refiriendo. Y obviamente, si son padres o madres que están sujetos a esto, tienen una obligación, porque hay un derecho que se ve vulnerado cuando esta obligación se incumple. Y cuando uno comprende que esto no es un tema de plata, de lucas para la gente, sino que es un tema de cuidado, de interés en beneficio de alguien que no se puede defender por sí mismo, que uno no puede en este caso saber cuántos bebés, 2, 3 años, yo que los veo, o un poco más adolescentes, que por eso tienen ese nombre, como les decía, adolecen, no pueden acceder, aunque sea por mínimos, a otro tipo de situaciones porque la verdad se encuentran afectados. Si los padres pudiesen velar por eso, de verdad no estaríamos en una sociedad que estaríamos discutiendo esto ahora, la verdad. Así es. Y hay padres, yo quiero felicitar algo en todo caso, hay padres que también dan más, incluso no por un tema de estar con pensión de alimentos. Yo también he visto otros casos y aquí también es bueno resaltarlo, aquellos que dicen, ¿saben qué? A mí me fijaron esto, pero yo si puedo les doy más. Y ahí uno ve también el compromiso que tiene. Así es, así es.
Profesora, comenzamos con una ronda de preguntas, ¿le parece? Sí. Si bien algunas no son atingentes necesariamente al tema de pensión, sí son atingentes claramente al tema del derecho a la infancia. Por ejemplo, acá Daniela pregunta, y voy a leer literalmente lo que ella me pregunta, consulta. Mi hija tiene visitas de día martes y jueves y fin de semana por medio, pero no las cumple, me imagino que debe ser el padre. Pero él llama y le dice que ya nos veremos, a ella la ilusiona y no llega. ¿Eso es vulneración? Pregunta Daniela. Ya, tenemos que tener cuidado con el tema de vulneración. Yo en ese caso, antes de hablar de una vulneración, hablaría de incumplimiento. La relación directa y regular, que más conocida es por visita, ¿ya? Implica en este caso que el padre que no tenga el cuidado pueda en este caso tener una relación directa y regular, un régimen comunicacional con su hijo o sus hijos en determinados días. Martes y jueves, en este caso, de acuerdo a al caso que me pregunta, ¿qué es lo que debería hacer? La madre tiene que alegar el incumplimiento del padre, ¿ya? ¿Cómo puede alegar este incumplimiento? Hoy en día en temas de pandemia, de hecho ha cambiado eso, han hecho presentaciones para dar fe del incumplimiento, por otro lado se excusan por el tema de la pandemia, las cuarentenas que no se puede hacer, y nos pasó en una causa que solicitamos nosotros un cambio, una modificación, y aquí fue netamente a ver si pasaba, si mientras tanto estaba este régimen, podíamos modificarlo por el tema de las cuarentenas a través de un medio electrónico como Zoom, WhatsApp, o cualquier tipo que fuera dentro del horario y que pudiese mantener un contacto. Y el tribunal, ¿sabe lo que nos dijo? Que sí, que en virtud del interés superior del niño o adolescente y en virtud de las circunstancias de país, aun cuando esta modificación a lo mejor podría haber pasado por un proceso previo, este tribunal dice, debe velar por ello, y este régimen comunicacional podría en este caso suscitarse de esa forma. Entonces, ¿qué yo recomendaría en ese caso? Alegar el incumplimiento si no hay ningún interés. El tema de la ilusión a un niño o niña es súper importante dependiendo de la edad. Ahí se ve el tema de ya desde los 2 años, empieza ya un conocimiento, una identificación de las personas, de ahí hasta los 4 ya que tienen un acercamiento, hasta el tema del apego también entre los padres y en este caso de los hijos. Yo alegaría el incumplimiento siempre y cuando no hay ningún tipo de interés y efectivamente hay una afectación. Incumplimiento que puede conllevar a la suspensión de las visitas si se solicitan, o bien directamente a que reorganicen esto y se puede hacer una modificación del régimen comunicacional para la no afectación de este niño o niña, ¿ya? Yo creo que eso es importante. Pero también es importante dejar constancia, ¿ya? Y también es importante que las veces que nosotros hemos dejado constancia por esta circunstancia, el tema de la pandemia también nos ha jugado en contra. Entonces, pero nos pasó, por ejemplo, con un papá que de verdad, pucha, no puedo cumplir, ¿puedo llamar? Y el tribunal dijo que sí. Buscando formas, sobre todo si es que quien lo propone es quien debe cumplir. A todo esto, a propósito también de las plataformas online, hace bastante tiempo, no solamente ahora durante en pandemia, estaba disponible en la página de comisaría virtual los incumplimientos a través de Carabineros. Antes uno tenía que ir a Carabineros también a señalar, el decir, ¿sabes qué? Quise ir a ver a mi hija y la mamá no me dejó, o la mamá diciendo el papá no llegó a la visita. Bueno, por comisariavirtual.cl también se puede dejar la constancia del incumplimiento a la visita. Y eso usted lo acompañan a la causa y pueden alegar este incumplimiento, pero coloco los dos márgenes. Es súper complejo el tema ahí de la ilusión, es un tema importante en la relación directa y regular. También es algo que a lo mejor podíamos conversar en otra charla, sobre todo el régimen comunicacionales. Así es. Otra preguntita que tenemos por ahí, y esta está un poco complicada porque nace a raíz de la retención del 10%. Un padre que la única causa que tenía era una mediación frustrada, sin causas activas en la página del Poder Judicial, solo una mediación frustrada, le retuvieron el 10%. ¿Por AFP modelo? La Pregunto. verdad, Lo que pasa, a ver, ya, aquí hay un tema. El acta de mediación frustrada, insisto, el acta de mediación frustrada no es una sentencia que otorgue una pensión de alimentos. ¿Ya? El acta de mediación frustrada es la antesala para poder señalar en este caso que efectivamente puede iniciar la persona que generó esto una demanda. ¿Ya? Ahora,
Habría que ver el caso puntualmente, porque a lo mejor puede haber habido una mediación y haberse llegado a un acuerdo, y ese acuerdo se presentó a tribunales. Ojo ahí, porque si es una mediación y el acuerdo en mediación se presentó a tribunales, es porque llegaron a un acuerdo de mediación y obviamente lo aprobaron en el tribunal y hay una pensión de alimento y por eso le retuvieron. ¿Ya? Exacto. Ojo ahí. O sea, a veces las personas confunden la mediación con que no tienen causa. Y si llegaron a un acuerdo en la mediación, ¿qué es lo que hace el mediador? Presenta el acuerdo al tribunal y queda registrado. De hecho, aparecen con causas M. En las causas M, como decía en el número, dice M tanto, tanto, es porque llegaron a un acuerdo. Sería importante en ese caso vislumbrar, primero, si aparece en el portal del Poder Judicial la causa, ¿ya? Porque si así significa que llegaron a un acuerdo en mediación. Si no aparece en ninguna parte y él tiene copia del acta de mediación frustrada, quiere decir que estábamos en la antesala y obviamente no hay ningún tipo de deuda. El requisito para aquí la retención del 10% es la pensión, la deuda y que lo haya solicitado en este caso la persona. Bien, y una última preguntita ya para pasar al lado de los agradecimientos. Nos consultan, ¿qué pasa si es que en esta opción que tenemos en la AFP de declarar si somos o no deudores de pensión de alimentos, ponemos no y somos deudores de alimentos? Ya, ahí lo que pasa es que la medida cautelar la coloca el tribunal. ¿Ya? El tribunal no es, o sea, no es la AFP la que dice, es su conocimiento nomás, va a aparecer, hoy me equivoqué, aquí hay una causa, pero quien da la orden de esta medida de cautelar de retención es el tribunal. ¿Ya? Entonces, ahí ¿qué hicieron? De hecho, pasó en unos casos que elevaran de nuevo la solicitud, porque se habían equivocado. ¿Ya? Que de hecho fue un caso a raíz de, me parece que lo hicieron a través de una consulta a la clínica, que como estamos recién en los programas, o sea, en toda esta parafernalia nueva, la única forma de poder corregirlo era eso. Ahora, no había una causa previa, no había nada, ninguna medida, o sea, en ese aspecto no tendría que haber tenido ningún inconveniente. Se va a demorar más porque le van a rectificar porque usted elevó dos veces, ¿ya? Ahora, ojo, también esto tienen un año en este caso para el retiro, entonces pueden hacer perfectamente esta rectificación. Pero si había deuda de pensión, si había en este caso la solicitud también a través del tribunal, ahí obviamente a lo mejor se equivocó en la inconsciencia, a lo mejor ahí puso que sabía que debía. Bueno, y lo que conversábamos el otro día también, mucho de lo que va a ir sucediendo de aquí en adelante respecto de la tramitación del 10%, la vamos a ir viendo en la práctica, cuáles son sus errores, cómo los vamos a ir poder solucionando. Quiero dejarte la palabra, profesora María Celeste, para que también nos vayamos despidiendo y a propósito pasemos de informar también de la labor de las clínicas jurídicas. Sí, pero profesora, sí, todavía no, allá no quedan más preguntas. De todas formas, no vamos a tener tiempito porque esto, por lo menos en Instagram, se va a cerrar en unos 9 minutos más. Y claro, cualquier duda, cualquier consulta que tengan a propósito de los dos proyectos, ideas, sugerencias, tanto en Zoom, lo que está conectado por Zoom, Instagram TV, nos escriben por directo. Si también tienen otros temas que quieren tratar en este tipo de charlas, bienvenidas, bienvenidos. Aquí ya amorosa y agradecidamente la profesora nos entregó ahí el apoyo de la Clínica Jurídica de la Universidad Andrés Bello. Todos los temas, o sea, a propósito del tema del derecho, sobre todo el derecho a la infancia, que compete al proyecto CUNINA, y también de los temas de derecho en general, ¿no? Que compete, digo, al proyecto Mi Derecho al Derecho. Eso, así que atentos todas a todos, bienvenidas sus sugerencias, preguntas, inquietudes y ideas de las otras charlas. Eso, profesora, le doy el pase entonces de agradecimiento para que nos hable. Gracias, Viviana. Yo primero que todo quiero agradecerles a ustedes por la iniciativa de hacer este tipo de educación, de querer acercar el derecho a todos, porque de verdad nos enriquece a todos, sobre todo cuando hay niños, niñas que nos necesitan. Ya en ese sentido le doy tremendas gracias. Y también difundir que a veces las personas no saben dónde recurrir para hacer alguna consulta. Están ustedes, hay hartas organizaciones sociales, y yo les quiero dar a conocer que están las clínicas jurídicas. Está la Corporación de Asistencia Judicial, que ya es muy famosa y obviamente es por excelencia la institución gubernamental, donde se atienden personas de escasos recursos que no pueden costearse un abogado, pero también están las clínicas jurídicas donde nosotros hacemos una labor social.
y yo pertenezco a la clínica jurídica de la Universidad Andrés Bello, y quiero hacerles un llamado a todas aquellas personas que, si tienen alguna duda, alguna consulta, nosotros tenemos una clínica jurídica virtual. A raíz de la pandemia, con ocasión de todo lo que está sucediendo, a través de la página web de la universidad, ustedes si no saben, colocan Clínica Jurídica UNAV, Clínica Jurídica Universidad Andrés Bello, y les va a arrojar inmediatamente la clínica. Las personas pueden, en este caso, hacer sus consultas online. Colocan sus datos, colocan la consulta, y eso están nuestros estudiantes que cursan quinto año, nosotros como profesores, que hacemos una labor social en este caso para ayudar a todas estas personas de escasos recursos, que no puedan solventar un abogado. Y si tienen los recursos, que están mal económicamente, y que de verdad quieren hacer una consulta, háganla. O sea, la clínica jurídica en este caso está llamada a que podamos también cooperar dentro de nuestra labor social. Nuestra profesión también está para eso, y también es dignificar también esta profesión de abogado, donde el derecho de familia, por lo menos para mí, cobra una gran relevancia, una gran importancia, y los quiero dejar a todos invitados a que puedan hacer consulta a través de la página web de la clínica jurídica. Hay otras más clínicas también, y también es importante que lo sepan, pero como yo pertenezco a la clínica jurídica, voy a promocionar mi clínica jurídica, donde hay varios profesores de gran trayectoria, así que por favor los animo a que se puedan meter a la página y también pueden hacer consulta a través de ella. Perfecto. Muchas gracias a todos los que participaron. Para el próximo live vamos a tener a Romina Jara Ahumada, una matrona, así que los dejo también invitados a seguir a Mi Derecho al Derecho. Quiero terminar con una frase porque mi hermano me dijo que tenía que terminar con una frase dicha por él. La seguridad del actuar va de la mano con el conocimiento, así que el saber es poder, vamos instruyéndonos, eduquémonos, esto tenemos que hacer con nuestras profesiones, ponerlas a disposición de las comunidades. Esta es la idea de Mi Derecho al Derecho, esta también es la idea de Proyecto Cunina, y agradeciendo también la participación de la profesora María Celeste Mora y la colaboración de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias a todos por participar, que tengan buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches a todos. Las sugerencias, escríbanos por interno todos, las sugerencias, los esperamos, los escuchamos, que es lo importante. Eso. Buenas noches. Besitos. Gracias. Chao, Gracias, chao, que estén bien, gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima.